¿Cómo amar a Dios? Eso es lo que estamos estudiando, cómo amar a Dios. Para amar a Dios yo tengo que amar su palabra, para amar a Dios yo tengo que amar su historia, pero para amar a Dios yo tengo también que amar su iglesia. Para amar a Dios tengo que aprender a amar a su iglesia. ¿Qué le dice la gente sobre qué es lo que es la iglesia? Sin importar cuál sea su creencia, todos tenemos un concepto de lo que la iglesia es, o más bien de lo que debiera ser, una idea. Muchas de las ideas que tenemos sobre muchas de las ideas nuestras sobre la iglesia están en gran medida influenciadas por las experiencias del pasado, del presente, pero mayormente por la cultura en la que nosotros vivimos. Podemos tener distintas ideas, pero aún así compartir entre muchos de un pensamiento bastante individualista de lo que es la iglesia. En mayor o en menor grado, muchas de las ideas que tenemos sobre la iglesia son ideas profundamente individualistas. Y esa idea individualista es de pensar qué es lo que es la iglesia para mí, o cómo yo me siento en ella. Por lo tanto, muchos de los pensamientos nuestros sobre la iglesia están influenciados por nuestra cultura. Y ese individualismo contemporáneo hace que podamos desperdiciar o descaracterizar la iglesia como tal, porque ese individualismo quita a Cristo del centro. Ya no es más el cuerpo de Cristo, es un cuerpo de personas. Es un grupo de personas reunidas. Nada más. Cristo es el tema, pero no necesariamente el centro. Ese individualismo contemporáneo quita también de la iglesia su propósito, porque ya no es más para la gloria de Dios, es para que por medio de este encuentro y de esa experiencia yo me sienta mejor conmigo mismo. O, en muchos casos, para que si yo voy a la iglesia el domingo, esta semana Dios me bendecirá. Entonces es un medio para que Dios me bendiga. Entonces voy y comparto, ¿cierto? Pero también el pensamiento individualista que podemos tener de la iglesia descaracteriza su misión. La misión de la iglesia deja de ser la proclamación de la redención de Dios en el mundo y pasa a ser una ONG de voluntarios moralistas. Para mucha gente eso es iglesia, un grupo de personas que se reúnen para vivir mejor y que desde la altura de su moralidad juzgan al resto del mundo. No es así que es lo que dicen de la iglesia. Pero muchas veces nosotros criticamos esto haciendo exactamente lo que se critica. Criticamos que la iglesia sea considerada solamente un grupo de personas que tienen un objetivo bastante individualista y personalista y una expresión moralista de ser. Pero nosotros criticamos eso, pero muchas veces nuestra forma de ser iglesia es así también. Hoy día vamos a conversar sobre cómo podemos aprender a amar la iglesia de Jesús. No solamente el templo y el lugar, pero la iglesia que Él formó y que Él cuida. El texto que nos conducirá en la reflexión es Salmo 122. Les pido que abran sus Biblias ahí en el Salmo de número 122. Un salmo bastante conocido además, que era uno de los salmos cantados por los hebreos cuando ellos iban a las fiestas en Jerusalén, llamados salmos de peregrinaje. Salmo 122, dice así la palabra de Dios ahí. Acompáñenme en esa lectura, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, Cántico de los peregrinos de David. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David.
Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que la aman, los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas y seguridad en tus fortalezas. Y ahora, y por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Salmo 122 es un salmo hermoso porque celebra la ciudad de Jerusalén. Y antes que alguien vaya a hacer alguna ilación con la Jerusalén que está en guerra en ese momento, no es de ella que estamos hablando. Y la misma paz que debiera haber en el Medio Oriente, debiera haber en cualquier lugar del mundo también. Eso es lo que queremos. Pero ¿de qué estamos hablando acá? ¿Por qué estamos hablando de este salmo cuando hablamos de iglesia? Este salmo, juntamente con los salmos que están ahí, desde el Salmo 120 hasta el 134, eran los salmos compuestos para que la gente que iba a asistir en Jerusalén, los festivales, las fiestas de adoración a Dios, ellos cantaban mientras iban en el camino. Eran los famosos salmos de peregrinaje. Se cree que este era uno de ellos. Y este en específico celebra a la ciudad de Jerusalén como centro de la adoración de Dios. Era ahí como el ambiente de la comunión de Dios con el pueblo. Yo sé que cuesta mucho para nosotros entender eso, porque tenían ellos un solo lugar y nosotros tenemos muchos. Ya vamos a llegar a esa respuesta. Pero ellos recibieron de Dios el ordenamiento de adorar a un solo Dios, al Dios verdadero, en un solo lugar, porque es ahí donde Dios estaba. Era ahí la única forma de tener contacto con Dios, porque solo se puede adorar a Dios por medio del mediador correcto. Y el mediador que Dios había establecido estaba en un lugar físico. Y era por medio de los sacerdotes y por medio del sacrificio en la presencia del arca del Señor que se adoraba a Dios. Y era solamente en la ciudad que Dios había escogido, que era Jerusalén. Cuando en este salmo David menciona Jerusalén, entendamos que él está haciendo una referencia, no meramente a la ciudad como lugar físico, geográfico o político. Él está haciendo una referencia al lugar donde Dios decidió habitar. En otras palabras, él está haciendo referencia a la iglesia. Aquí en este salmo, la ciudad geográfica es una metáfora para lo que somos nosotros como iglesia. Y él ve la comunidad de Israel subiendo, porque Jerusalén estaba en una montaña, subiendo para adorar a Dios ahí. Y él se alegraba con eso y él cantaba a eso. Y veamos aquí qué es lo que canta David en este salmo. Este salmo básicamente está dividido en tres partes. Hay una introducción que es el primer versículo donde él dice ahí, yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Todo el salmo es como si él cantara visualizando en el camino. El primer versículo él está en el camino. En el segundo versículo él dice, mis pies ya están dentro del portón, llegué. Los versículos 3, 4 y 5 es donde él está celebrando los muros de la ciudad, los edificios de la ciudad, cómo ella está bien construida. Y ahí están los tribunales, ahí está el lugar de adoración. Él celebra la arquitectura de la ciudad. Y termina con una oración de compromiso, pero una oración de súplica por la iglesia, por las personas que son alcanzadas por la iglesia, y también para que por medio de esta iglesia el reino del Señor se expanda. Eso es lo que él dice en este salmo. Y ahí en este salmo aprendemos a cómo amar la iglesia. David nos enseña en su oración por Israel, en su oración por Jerusalén, a cómo amar nosotros a la iglesia de Jesús. Y quiero que entiendan, hermanos, nosotros estamos hablando sobre cómo amar iglesia. Iglesia no es solamente la congregación física de creyentes que se reúne aquí. Porque iglesia existe en un nivel institucional. Iglesia Presbiteriana de Chile, Iglesia Presbiteriana Pródigo. Pero iglesia también existe en un nivel comunitario, en esa amistad que tenemos entre nosotros, este servir mutuo, este encuentro donde nosotros compartimos las cargas unos de los otros, oramos unos por otros. Eso también es iglesia.
Pero existe iglesia en el aspecto misional y espiritual, que es la unión de todas estas personas que creen en Jesús y que adoran a Jesús y que se reúnen para proclamar a Jesús, para decir al mundo que este mundo sí tiene solución. Y la solución del mundo se visualiza en ese nuevo reino. Pero ¿dónde está ese nuevo reino? Está acá. Nosotros somos la expresión de la solución de Dios para el mundo. Esto es iglesia. Y esa es la iglesia que debemos aprender a amar. Y eso es lo que canta David en este salmo. Él primeramente nos lleva a alegrarnos porque la iglesia existe. Eso es lo que dice el versículo primero. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa alegría que él tiene por la casa del Señor es importante cuando entendemos el contexto. Es importante porque, ¿qué es lo que era casa del Señor? El lugar donde Dios habita. Antiguamente, Dios decidió habitar junto a su pueblo de una forma más concreta y literal en el arca. El arca era el arca de la presencia del Señor, el arca del pacto de Dios con el mundo. Ahí habitaba, ahí estaba la presencia, la señal de que Dios estaba con el pueblo. Por eso esa arca era sagrada. Nadie la podía tocar excepto los sacerdotes. Y por eso que cuando vimos la semana pasada, cuando los sacerdotes cargando el arca pisaron el río Jordán, el río se abrió, las aguas cesaron y la gente pudo pasar. La presencia de Dios era la que estaba con el pueblo. Pero esa arca habitaba en un tabernáculo, en una carpa. Y por muchísimos años era trasladada de un lugar a otro. No había un lugar fijo para la adoración a Dios. Ellos deambularon por muchos años en el desierto y después, cuando conquistaron la tierra, no había un templo. Fue David quien quiso construir el templo, un lugar fijo, pero primero fue Dios quien decidió que sería en Jerusalén ese lugar de adoración. ¿Por qué eso es importante? Porque es Dios diciendo, yo estoy con ustedes. Yo hago mi presencia entre ustedes literal. Y en el Antiguo Testamento todo es así como gráfico, todo es literal. Porque es una forma pedagógica de Dios enseñar a su pueblo, a que lo conociera. Por lo tanto, la habitación de Dios con su pueblo era una habitación literal en ese lugar físico. Y aquí David está celebrando que después de deambular por muchos lugares, el Señor decidió bendecir su pueblo dando un lugar específico para encontrarse con él. Y ese lugar promovía esa experiencia para el pueblo. Y ahí David se alegra, no solamente porque Dios había escogido Jerusalén, pero se alegra por el pueblo, porque el pueblo tenía el deseo de querer adorar a Dios. Él se alegra por ver en el pueblo ese amor por Dios y esa obediencia al llamado de Dios, porque ir a Jerusalén no era algo menor. Estamos hablando de caminar muchos y muchos kilómetros con hijos, con familias, con animales. Era un viaje complejo, era toda una experiencia, claro. Era un viaje a pata en la mayoría de las veces. No eran caminos abiertos, estamos hablando de subir montañas. Y Jerusalén es famosa por su posición privilegiada arriba de la montaña. Entonces era obviamente todo un evento, pero él se alegra porque la gente estaba satisfecha en ir en pos de Dios. Él se alegra de ver que la iglesia existía, que el pueblo de Dios quería adorar a su Dios, de que había amor por él, de que había interés por él y de que el pueblo estaba motivado en adoración a Dios. Esa doble alegría que sintió David, tanto por él en ver el templo ahí, como por ver el pueblo, es un ejemplo para nosotros. Porque cuando Dios, por su Espíritu Santo, no solamente nos inflama a nosotros para adorarle a Él, pero también a los demás, infunde a los demás esa pasión por Él y por su palabra. Eso es lo que dice Calvino. Y aquí vemos el placer de
David en Dios. Nosotros nunca aprenderemos a amar la iglesia si la iglesia es solamente un medio para proveerme de bendiciones o hacerme sentir bien conmigo mismo. La iglesia tiene que ser un ente en sí misma. Yo tengo que ver la iglesia como un privilegio en el cual Dios se hace presente. Dios se me acerca. Es donde lo conozco. Es donde tengo acceso a sus bondades, a su gracia, a su favor. Entonces, cuando la iglesia pasa a ser esa expresión del favor de Dios, uno se alegra porque ella existe. Y cuando vemos en la iglesia personas siendo transformadas, vidas siendo sanadas, familias siendo restauradas, matrimonios siendo fortalecidos y vidas creciendo, nosotros somos testigos de la bendición de Dios a otros y somos testigos de la gracia de Dios alcanzando a otros. Eso debiera llenar nuestro corazón también de satisfacción, de alegría, porque la iglesia existe. David se realiza en ver el pueblo. David se realiza en su momento como monarca, de ver que el pueblo está doblándose a Jesús y uno va a decir, pero ¿cómo está doblándose a Jesús si Jesús todavía no había venido? Porque ese templo, ese sacrificio, ese sacerdocio apuntaba al sacerdocio definitivo de Jesús. Porque era Jesús quien perdonaba a ese pueblo que subía para adoración. Por lo tanto, debemos aprender a alegrarnos tanto en esta experiencia de adoración como en la esperanza que la iglesia, por existir, significa. La iglesia significa que Dios ha venido por nosotros, de que Él se hizo presente y de que Él es accesible. Debemos alegrarnos con eso, porque si no fuera por eso no tendríamos otra esperanza en esa vida. Calvino, al tratar de este tema, él hace mención a la importancia de vencer a la indiferencia que la idea de una iglesia centrada a uno mismo puede generar. Vencer la indiferencia hacia la iglesia. Tengo que aprender a amarla, porque en ella conozco a aquel que me ama. No se trata de mí, ni de mis necesidades. Se trata de Él. Cuando nosotros aprendemos a ver a Dios y su manifestación en la iglesia, nos alegraremos por su existencia. Pero aquí viene la parte más extensa del Salmo, donde Él va a celebrar las virtudes de esa iglesia. Y es muy hermoso. A mí me gustan mucho estos videos en internet de arquitectura, ¿cierto? No sé por qué, pero me gusta, ¿no? Son entretenidos. No tengo la habilidad para la arquitectura, pero me gusta ver y ver cómo tanto estos que cuentan las historias de los edificios antiguos, como estos que explican cómo determinados arquitectos diseñaron tales lugares para evocar tales sentimientos y expresiones. Pero si usted piensa, su casa está diseñada con una arquitectura proyectada para permitir no solamente una funcionalidad, pero también placer y satisfacción. Seguramente más de uno de ustedes tienen ahí un patio donde de repente pueden poner sillas. En el verano arman una piscina para los cabros chicos, ¿cierto? ¿Quién dijo que era una buena idea tener un patio? Alguien que pensó en que puedo dar un uso placentero a eso. La arquitectura de los lugares habla. ¿Y qué es lo que hace David aquí? David está como una persona recién llegada a Jerusalén haciendo un tour por la ciudad. Habla de los portones, hemos entrado en la ciudad. Habla de sus muros, de sus palacios, de los lugares que hay ahí, de las bellezas de la ciudad. Pero cuando leemos el Salmo de una forma fría y nos olvidamos que es una poesía, podemos olvidarnos de que él está haciendo referencia no al lugar físico solamente, por más bonito que sea, por más inteligentemente que haya sido planteado y ordenado. Él está hablando de la comunión que Dios está construyendo con su pueblo. Y mira lo que él dice: Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado entre tus portones.
ante tus portones. ¿Qué significa eso? Significa finalmente llegamos. Aquí está la residencia definitiva de la presencia de Dios. Nos agradecemos a Dios por estar aquí. Y vemos que esa idea de que Cristo está aquí, nosotros estamos con Él, se concreta cuando Cristo viene, y la expresión que Juan utiliza para decir que Jesucristo habitó entre nosotros es la misma expresión que del Antiguo Testamento se ocupaba para decir dónde el arca quedaba sentada, en el tabernáculo. Dice que Cristo tabernaculizó, inventé ese verbo ahora, entre nosotros. El hermoso tabernáculo. La presencia del Dios divino estaba aquí con nosotros. Y esa presencia fue entregada, enviada, compartida a su iglesia. Porque fue a la iglesia que Él dio el don del Espíritu Santo. Por eso decimos que Dios está presente en aquellos que creen. Pero uno piensa de una forma puramente individualista, está presente en mí. No, Él está presente en nosotros, en la iglesia. A la iglesia Él dio dones, a la iglesia Él dio gracia y favores. Cuando venga, Él viene para redimir y para llevar a su iglesia. No son rutas individuales. Por más que experimentemos a Cristo de una forma personal, solo vivimos con Él de forma colectiva. Es la iglesia. Y ahí Él va a destacar las hermosuras de esta iglesia. Primeramente, Él va a mostrar su armonía y funcionalidad en el versículo 3. Dice que como ciudad edificada, uno va a decir, ciudad edificada es como una redundancia, ¿no? Habrá una ciudad que no es edificada. O sea, ¿qué está diciendo David aquí con esa poesía? David está destacando aquí la intencionalidad, cómo ella fue construida, cómo ella fue pensada, cómo ella fue preparada, cómo ella está ordenada. De hecho, la traducción en la nueva Biblia, la nueva Biblia de las Américas, dice, Jerusalén, una ciudad que está edificada como ciudad compacta y bien unida. ¿Qué significa que esté compacta y bien unida? Ciudad edificada. ¿Qué significa cada una de esas expresiones? Lo que le está destacando aquí es que esta ciudad, esa compactación de esta ciudad ordenada, bien construida, revela su organización y su buena distribución. En otras palabras, revela que Dios, cuando construye y forma su iglesia, Él piensa en ello. Iglesia no es algo que nosotros hacemos, que nosotros pensamos que si organizamos un grupo de 50 personas tenemos una iglesia, estamos, es así como hacemos. No, no somos nosotros que nos unimos a nosotros mismos, es Dios. Y a esa iglesia que Él forma, Él la forma con sabiduría para que cumpla ciertos roles y ciertas funciones. Eso es lo que David está destacando acá. Dios fue sabio cuando nos organizó como comunidad. Porque no es simplemente un grupo de personas reunidos. Es Dios, por medio de esta agrupación que visiblemente vemos solamente seres humanos. Es Dios haciendo algo hermoso ahí. Y toda esa belleza arquitectónica es traducida en el Nuevo Testamento como una belleza orgánica. Aquí vemos una ciudad, edificios y portones, pero Pablo va a utilizar la palabra cuerpo, con distintos órganos, cada uno funcionando de una forma adecuada. Es lo mismo que David está diciendo acá. Ciudad compacta, bien unida, como un cuerpo humano, con muchos órganos, pero todos muy juntitos. Al punto de que si desarmamos no sabemos cómo armar de nuevo, ¿no? Es complicado, el cuerpo humano está bien ahí ajustadito, bien apretadito los órganos para que sea compacto y usted pueda correr con todos esos órganos. Mire qué fascinante.
Yo puedo llevar toda esa colección de órganos, todos esos litros de sangre, de agua, y yo puedo moverlo, correr con ellos, transportarlo para un montón de lugares muy fácilmente porque es muy compacto. Mira qué fascinante el cuerpo humano. De eso es lo que está hablando Jesús acá. De eso es lo que está hablando David acá. Ahora, esta ciudad revela también una unidad, porque dice que a ella suben las tribus. Está bien unida, mostrando que es el ambiente donde las tribus adoran a Dios en conjunto. Y también revelan ahí la iglesia como esa belleza armoniosa y funcional. Porque va a decir el versículo 4 que suben las tribus para alabar su nombre conforme a su ordenanza. Versículo 5, allí están los tribunales de justicia. Hace mención a todos esos lugares, el lugar de adoración y el lugar de gobierno, de justicia. ¿Qué significa todo eso? Versículos 4 y 5. Significa primeramente que la iglesia se manifiesta por la unidad de los diferentes. Allí suben las tribus. Ustedes saben que las tribus, todos partieron de un mismo caballero, ¿cierto? Abraham. Desde Abraham, él tuvo un hijo Isaac, después tuvo ese hijo Isaac, tuvo 2 hijos, uno de ellos era Jacob. Y de Jacob salió 12 hijos y de ahí salieron 12 tribus. Por lo tanto, estamos hablando de 12 tribus que son de la misma familia, son hermanos. Y ellos, como buenos hermanos, se peleaban entre sí. Intentaron matarse más de una vez. Era una familia disfuncional promedio, ¿cierto? Distintísimos entre sí. En historia, en gustos. Muchos de ellos vienen de trasfondo y con aptitudes distintas. Pero lo que dice el Salmo es que las tribus todas se unen para adorar. Nosotros sabemos que muchas veces para unir todos los hermanos hay que morir a alguien, ¿cierto? Es funeral y matrimonio, pero más seguro funeral. Matrimonio a veces no, pero funeral sí que sí, ¿cierto? Las diferencias entre los que son supuestamente de la misma familia sugiere que muchas veces tengamos distancias. Y eso es lo que está diciendo aquí. Somos del mismo pueblo, pero podemos estar muy distantes. Pero lo que nos une es la iglesia. Hermanos, pensemos por un instante, si no fuera por Jesucristo, por su iglesia, quizás nunca seríamos amigos de las personas que conocemos en la iglesia. Nuestros caminos no se cruzarían. No tenemos gustos en común, no tenemos calendario en común, no tenemos familiaridad. Pero construimos una familiaridad con gente muy distinta a uno por causa de Cristo. Compartimos cosas profundas que no hemos compartido con nuestros hermanos de sangre, pero compartimos con esas personas que son diferentes y encontramos hermanos de alma en personas muy distintas a nosotros. Eso es iglesia. Eso es lo que Él está celebrando. La comunión de los diferentes. Pero ¿se reúnen a qué? ¿A pasarla bien? No. ¿A qué se reúne? El motor principal de la unidad es la adoración. La adoración es el motivo que reúne el pueblo ahí. Es para la alabanza. Y esa alabanza, como él dice ahí en el versículo 4, esa alabanza es conforme a las ordenanzas que recibió. O sea, esa reunión, esa convocatoria, no es a nuestra pinta, no es como queramos, no es para hacer lo que nosotros queremos para sentirnos bien. Hay una pauta aquí, hay una forma, una regla, una manera con que debemos adorar a Dios. Lo que nos convoca no es la conveniencia, lo que nos convoca es la palabra de Dios. Por eso hemos aprendido, tenemos que aprender a amar la palabra. Amando la palabra amaremos lo que la palabra promueve, y la palabra promueve esto, ser iglesia. Por lo tanto, ellos se reunían para adorar a Dios, para entregar a Dios su adoración, según la palabra. Y es interesante, Calvino va a decir que cuando los fieles se reunían en el monte Sión, no era la tontería, ni el cielo irreflexivo, ni el impulso de su propia mente que los llevaba allí, como si fueran una reproducción de los que diariamente se inventan para sí mismos.
basados en sus propias ideas, innumerables formas de culto a Dios. Ellos fueron llevados a la ordenación divina para que adoraran a Dios en el monte Sión. Es por la palabra que ellos fueron convocados ahí. Porque yo les dije antes, era difícil, tenía que subir un cerro, tenía que ir con familia, era lejos. Seguramente alguien pensó, ¿y por qué no? ¿Por qué no son 12 tribus? ¿Por qué no ponemos un altar en cada tribu? ¿Ah? ¿Para qué no? Lo que Dios quería mostrar al pueblo eran dos cosas. Primero, hay un solo mediador y ese mediador es Cristo. Por eso hay un solo lugar de adoración. Pero en segundo lugar, una multiplicidad de lugares de adoración abriría la puerta para distintas formas de adoración idólatras. El lugar único era la preservación de la fe. Y eso es lo que eso es lo que hace la iglesia. Ayudar al mundo a entender que hay un solo Salvador, que es Cristo. Y hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y que podemos tener diferencias de estilos en cosas menores, pero es el mismo culto al mismo Dios que estamos entregando acá, que se está entregando en la iglesia anglicana de Viña del Mar, que se está entregando en la iglesia bautista de Valparaíso, que se está entregando en todas las iglesias cristianas que adoran al Dios verdadero en la palabra. El mismo Dios, el mismo culto, por la misma palabra. Debemos celebrar y alegrarnos con eso. Pero también lo que vemos acá es que él hace mención de esos tribunales de justicia. ¿Qué significa eso? Esos tribunales se refiere, de otra manera, al gobierno de Cristo sobre la iglesia. Porque esos tribunales de justicia, esos palacios de justicia, como menciona David aquí, son los lugares donde se toman decisiones. Él está mencionando una ciudad y toda la ciudad tiene sus muros para protegerla y también los lugares donde se concentra el poder. Tenemos aquí en Valparaíso la sede del poder legislativo. En Santiago está La Moneda, la sede del poder ejecutivo y del poder judicial. La sede del poder son lugares muy importantes porque de ahí salen las directrices que ordenan toda la ciudad o que ordenan todo el país. Él va a mencionar que en esta iglesia las directrices salen de Cristo. Pero pastor, él no menciona a Cristo en ningún momento acá. ¿Dónde está viendo Cristo acá? Él hace mención a los tribunales de David. David es aquel que fue puesto en el trono y que recibió de Dios una promesa. Que un descendiente de David reinaría para siempre. El trono no era el trono de David, persona física. El trono era el trono de David, la persona que simbolizaba el gobierno del Mesías. Por eso que el Mesías es llamado de hijo de David. Es por eso que tenía que haber nacido en la tribu de Judá, de José y de María. ¿Por qué? Porque era de la tribu de David. Jesús era legalmente un heredero del trono por linaje, para cumplir la profecía. Jesús es el cumplimiento de la profecía que Dios dio a David, de que este descendiente reinaría para siempre. En otras palabras, es lo que Pablo va a decir, Jesucristo es el cabeza de la iglesia. En Él está el gobierno de la iglesia. En esta ciudad hay un gobierno y el gobierno no está en nosotros, en nuestra buena onda, en nuestra buena voluntad. Yo sé que hoy día está muy de moda iglesias con personajes que se autointitulan los nuevos apóstoles o semidioses o semiarcángeles o cosas por el estilo. Pero quien gobierna la iglesia no es ni siquiera en el sistema presbiteriano el consistorio. Quien gobierna la iglesia es Cristo. Porque la iglesia es de Cristo.
Él murió por ella. Es su sangre que la salva, no la mía ni la nuestra. Por lo tanto, celebrar aquí el gobierno de Jesucristo en su iglesia es lo que hace David. Pero nosotros debemos volver a maravillarnos con lo que Dios hizo de la iglesia. Ese tour muestra, imagínense en la figura del personaje que llegó por primera vez a conocer Jerusalén. Y que se ve esos muros y que está encantado con Dios, con la adoración de Dios, con el gobierno de Dios y cómo Dios ha sido bueno. Pucha, que Dios ha sido bueno. Porque no solamente nos ha permitido a nosotros la posibilidad de acercarnos, pero al tener también Él como el que gobierna y que trae paz, trae claridad, trae orden, trae sentido. Nos ayuda a entender cómo la vida funciona. Es eso lo que significa el gobierno de Jesús. Y eso nos da paz. ¿Cuál es la definición de una nación que se cae a pedazos? Cuando uno mira, no hay gobierno, cada uno hace lo que quiere. Pero cuando hay un buen gobernante que pone orden en el caos, todos disfrutan de paz. Eso es lo que él está celebrando. La iglesia es esa comunidad ordenada por este Señor que la gobierna con sabiduría, con hermosura, con gracia, con amor, que nos acoge, que nos cuida, que nos alimenta y que nos protege. En la iglesia nosotros disfrutamos de la protección de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios, del ordenamiento de Dios. Y es eso lo que Él celebra acá. Pero también Él termina con una oración clamando a Dios por el crecimiento de esta iglesia. Y es una oración actitud, no una oración así como que palabras en el aire. Él dice, pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos diré que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Aquí David primeramente revela una preocupación de David por la iglesia. Por eso ora. Eso es lo que hace también Pablo cuando ora por las iglesias. Cuando él ora por las iglesias, él revela que su corazón, su mente ha estado allí. Ha estado preocupado con eso. Y si usted pudiera hacer una lista ahora de las 3 cosas por las que más oraste esta semana, ¿son o no son cosas que te preocupan? Lo que te preocupan es importante. Necesito una solución. Lo pongo delante del Señor. Lo mismo hace David aquí. Él se preocupa y él pide por la paz. ¿Qué es paz? Paz no es la ausencia de guerras solamente. Paz aquí en el hebreo es shalom. Shalom tiene que ver con un estado de felicidad, de bienestar, de prosperidad. Puede parecer que esa palabra en nuestras iglesias es algo prohibido, ¿no? Porque está tan mal interpretada por ahí, interpretada desde una perspectiva profundamente individualista, consumista de la vida. Pero lo que David está clamando es por la prosperidad de Jerusalén, por la prosperidad de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, por el bienestar de la iglesia, por la felicidad de la iglesia. Eso es lo que él está pidiendo. En la oración de David aquí es oren, y él dice, no solamente él ora, sino que él llama a las personas a que oren, pidan ustedes. No es solamente el que pide, él está llamando, invitando a otros a que oremos. Pero es un oremos y trabajemos, porque se supone que nadie va a orar por algo que no quiere. Pero si yo quiero, no basta solo con orar, tengo que orar y trabajar. Y eso es lo que él está infiriendo acá, ¿cierto? O quiere inferir. La oración de David es oren y trabajen para que haya prosperidad, crecimiento en esa iglesia, para que esta paz alcance y no sea, y eso es importante entender acá. Uno va a decir, pastor, pero David igual es Barça. ¿Por qué? Él es el rey, él está reinando y él dice a la gente, oren para que haya prosperidad en mi ciudad. O sea, suena muy egoísta, pero no es eso lo que está haciendo David. David dice, pidamos por la paz de Jerusalén y que vivan en paz los que te aman. No solo, y lo que hace una conexión entre la prosperidad de la iglesia,
el crecimiento de la iglesia, la paz de la iglesia y la paz, la prosperidad y el crecimiento de aquellos que están sincronizados con lo que la iglesia es. No es una paz egoísta, no es una prosperidad individualista, es una paz que alcanza a otros. Y es hermoso ver, él va a mencionar en el versículo 7, muros y palacios. Dice que haya paz dentro de tus murallas y seguridad en tus fortalezas, que también puede ser traducida como palacios. ¿Por qué paz en las fortalezas? Seguridad en las fortalezas o en los palacios y paz en sus murallas, dentro de sus murallas. ¿Por qué la referencia a los muros y a los palacios acá? Nuevamente, el tour arquitectónico de David por la ciudad está haciendo mención a que esa paz deberá alcanzar a toda su extensión. Y es interesante ver que en un momento de batalla, nuestra primera seguridad son los muros. Cuando él pide paz en los muros, es literalmente ausencia de ataques. Pero después él va a utilizar otra palabra cuando se refiere a los palacios, a los lugares importantes de la ciudad. Él pide seguridad. No solamente seguridad para que ellos estén en paz como resultado de la paz, pero resultado de una acción activa de servicio y de trabajo por el pueblo. Aquí es cómo Dios manifiesta su paz en nuestras vidas, privándonos de situaciones difíciles, pero también enseñándonos a pasar por las situaciones difíciles que sí tenemos que enfrentar. En otras palabras, Dios derrama su paz sobre la iglesia, sin evitar quitar de tu vida todos los problemas. Porque Él sabe que tú necesitas de esos problemas para aprender a vivir. Pero ahí hay paz de Dios. Es favor de Dios. Porque Él te da el problema y te da la gracia para aprender a soportar el problema, a vencer el problema y a conocerle a Él por medio de este problema. Es bendición por medio de las luchas. Y es eso lo que David está pidiendo acá. Y él pide, no solamente es por sí mismo, sino que por otros. Él dice en el versículo 8. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Ese pedido por otros, por el bienestar del otro, muestra que él no estaba militando de causa propia. Su pedido era verdaderamente desinteresado, porque en realidad la prosperidad de Jerusalén se extendía a todos los demás. El deseo por el crecimiento y paz nunca debe ser resultado de una ambición egoísta, de que yo me sienta bien. La paz y la prosperidad de la iglesia que debemos buscar es la paz y prosperidad y crecimiento de la iglesia, de tal manera a sanar a los que están enfermos, a alcanzar a los que están perdidos, a ayudar a los que necesitan de ayuda. Es para hacer de bendición a otros y no para crear para mí un ambiente de seguridad, tranquilidad y paz y que yo esté bien ahí mientras el mundo se cae a pedazos. El clamor aquí de David es que la iglesia sea lo que ella fue llamada para ser. Bendición. Ser bendición es ser paz en medio al caos del mundo. Somos llamados a ser bendición, paz en medio al caos. Cuando invitamos a alguien a que venga y sea parte de nuestra iglesia, lo que estamos diciendo es, aquí hay paz. Y aquí no solamente hay una paz simbólica o espiritual, hay paz literal, hay transformación de vida. Algo sobrenatural sucede. No es un experimento sociológico, psicológico. Hay un mover sobrenatural que trae paz al caos de mi vida. El caos emocional, el caos económico, el caos físico. Hay paz literal de Dios en la iglesia. Trabajar por el crecimiento de la iglesia es trabajar para que esa paz alcance la ciudad. Es muy egoísta querer la iglesia solo para mí. Y a veces egoísticamente decimos, me gusta que la iglesia sea chica y que no crezca mucho para que tengamos ese ambiente acogedor. Pero si es chiquitito no cabe mucha gente.
Por eso tenemos que plantar más, hacer más lugares de adoración. Pero no para que sea acogedor y que me caiga bien, para que alcance más gentes. Eso debe ser lo que nos mueve, hermanos. Amar la iglesia es amar la obra de Dios en el mundo, la expresión de Dios en el mundo. Y eso es lo que debemos buscar. Debemos luchar y trabajar por la iglesia. Calvino va a decir lo siguiente: si la salvación de nuestros hermanos es considerada por nosotros un objeto de importancia, debemos al mismo tiempo, en la medida que podamos, cultivar interés por la iglesia, por la prosperidad de la iglesia. De esto se deduce que los indiferentes a la condición de la iglesia son tan crueles como los impíos, porque si ella es columna y baluarte de la verdad, la consecuencia inevitable de su destrucción sería la extinción de la verdadera piedad. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros nos descuidamos y nos permitimos a tener la iglesia de Jesús en un lugar de indiferencia, nosotros estamos haciendo un mal, no solamente a nosotros, pero nosotros estamos haciendo un mal, así como dice Calvino, siendo crueles, especialmente para aquellos que la necesitan. Porque yo, disfrutando de la paz de Dios, me hago indiferente a su pueblo. Pero aquellos que necesitan que el pueblo de Dios sea pueblo de Dios, para que alcance la paz de Dios a ellos, está siendo perjudicado por mi indolencia. Eso es maldad. Eso es maldad. Es crueldad. Le estoy quitando la medicina al enfermo. Le estoy quitando el pan al hambriento. Y estoy dejando sin esperanza el que sufre solamente porque quiero. Aprender a amar la iglesia es entender que ella es la expresión del amor de Dios en el mundo. Es la expresión de la gracia de Dios en el mundo. Y que el mundo la necesita urgentemente. Debemos ser esa comunidad viva, relevante y transformadora en esa sociedad que estamos. Si usted ve las noticias y está ahí desanimado con la condición del país, con el futuro, con la seguridad, con el empleo, con la economía, con el precio de la benzina, hermanos, la solución está en ser iglesia de Jesús. Usted va a decir, pero pastor, la iglesia no cambia la economía. Cambia. Cambia. Oh, sí cambia. Y la economía es lo más fácil de cambiar. Porque la economía es movida por lo que consumimos y nosotros consumimos por lo que nos mueve, por lo que amamos, por lo que queremos, por lo que ambicionamos. Cuando el Señor transforma nuestro corazón, transforma nuestros gastos, transforma nuestra economía y transforma la economía de la ciudad. Ese es un ejemplo. Cuando el Señor transforma nuestros corazones, tenemos una otra perspectiva del dolor del prójimo, tenemos una otra perspectiva de la administración de la justicia, tenemos una otra perspectiva de todo. Ser iglesia cambia la ciudad. Y es eso lo que estamos llamados a hacer. No amar la iglesia, es desear lo peor para nuestra ciudad. Es lo más incivil, no sé si existe esa palabra, incivilizado que podemos ser. Por eso nosotros debemos aprender a amar el plan de Dios. Hermanos, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a amar tu iglesia. Ayúdame a amar tu plan para ese mundo. Pidamos al Señor, Señor, me ayude a entender que la iglesia es la esperanza del mundo. Y no hay plan B. Es este plan. Pero Señor, me ayuda también a tomar actitudes en la mano. A cortar con la intermitencia y con la indolencia. La intermitencia no solamente en la asistencia, pero la intermitencia en el amor, en la preocupación. Me gusta, pero a veces sí, a veces no. Tengo mis días, tengo mis tiempos. A que tengamos un compromiso declarado, decidido, entregado, completo.
que se manifiesta no solamente con una asistencia regular, con una disposición verdadera de seguir a Jesús, de ser discípulo de Jesús, de querer verdaderamente amar a Jesús, tomarlo en serio, ser su pueblo, ser exhortado, ser transformado, ser confrontado, pero también amar a otros, servir a otros, bendecir a otros, ayudar a otros, guiar a otros. También ser instrumento de Dios, consagrando al Señor mis recursos para que mis recursos cooperen con la promoción del reino de Dios. Para que con la fidelidad al Señor, en la adoración, con mis recursos, yo pueda ver prosperar a la obra del Señor en otros lugares. En ese lugar, pero en otros lugares también. Para que no sea solamente discurso, porque yo puedo tener un discurso muy bonito de tanto cuanto lo amo. Pero si no me muevo, si no hago nada, es puro discurso. Y uno sabe cuánto duele cuando te digan palabras bonitas, pero sus acciones van en sentido contrario. Por lo tanto, debemos tomar esa postura. Aprendamos entonces a amar a Dios, amando su iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a pedir que el Señor hable en nuestros corazones con su gracia y con su amor en ese instante.